Okay, 5, 4, 3, 2, 1. What's his husband? What's his name? He's so handsome. What's his name? Okay, that's better. Okay. Hey guys, Daniel here. I usually don't talk on the camera like Cindy does, but reason for this video today is because we are about to have a gender reveal for our baby. And we don't know if it's a boy, we don't know if it's a girl. We decided when we went to do our 12-week test to get the results but not see them. It was really hard not to want to look at the results, but what we did was just share them. Ya, tuvimos el resultado de la prueba de ADN, porque me hice una prueba de ADN para saber el sexo del bebé. No sabía que se hacía prueba de ADN para saber el sexo del bebé, pero hay. Entonces decidimos hacerlo y los resultados los tenemos desde el miércoles. ¿Miércoles, martes? Miércoles. No sé, desde martes, sí. Miércoles. Pero no sabemos los resultados porque no lo hemos visto. Le dimos a una amiga y su esposo, ellos saben los resultados. Entonces ellos están viniendo ahorita y nos van a sorprender. Bueno, nosotros vamos a sorprendernos al saber cuál es el sexo del bebé. We're surprising ourselves. Pero Daniel quiere que sea mujercita. Niña. Niña. Mujercita, that's weird. Niña. Okay. Ajá. Niña. Yo quiero que sea, al principio quería que sea hombrecito. Pero después, como que, ya, lo que sea, porque me siento tan enferma como las naves y todo, que ya a este punto es whatever. Pero ahora siento que en las últimas semanas hablo tanto de la mujercita, como que ya como que me dio ganas de que sea mujercita. Pero, me contagió. Me contagió. Pero acá en el celular he escrito unas notas porque ustedes saben de esos mitos de las abuelas que hacen que si tu barriga es más grande o que la barriga está abajo, va a ser mujer o hombre, bla bla bla. Entonces he hecho una lista de predicciones para saber qué es nuestro bebé. Entonces vamos a nombrar las listas. No sé si se dice así, pero voy a decir. We're gonna go through the list, come up with our predictions. Oh my goodness. And we'll tally it up. And I'm pretty sure I can see what direction we're leaning at this point. Okay. Número 1 dice, a ver, bueno, nosotros hicimos un gráfico de predicción de género que es chino, creo, ¿no? Chino. Sí. Ajá. Y ahí te ponen que tienes que ingresar el número de cuándo fue tu último periodo con mi año de nacimiento, y ahí en el cuadrito sale que es mujercita para esa predicción. Según ellos es mujercita, entonces un punto para la mujercita. Luego, ¿cómo está mi piel? Ok, si es que tu piel es seca, es niño. Y si tu piel es grasosa, es niña. Bueno, en este caso, mi piel es... ¿Grasosa? Grasoso, no es grasoso. ¿Qué es grasoso? Seca. Es que yo me echo crema para que se humecte. Ya pero, veo. Pero también puede ser porque el clima es está bien seco ahorita. De acuerdo a esto, es niño. O sea, un punto para el niño, porque mi piel usualmente es seca, pero yo me lo humecto para que, más que nada por el clima de ahora, ¿no? Siempre ha sido así, mi piel siempre ha sido seca, o sea que no le veo mucha diferencia. No sabemos qué tan cierto sean esas predicciones, pero vamos a ver. Ahora, acné, eso sí. Si es que te salen más barritos es porque es niño, y si no te salen nada de barros es porque es niño. Bueno, eso sí, a mí acá me ha salido un montón de barritos, acá. Y usualmente sí me salen en esa área, pero acá últimamente me ha salido como bastante. Y yo creo que le damos otro punto a la niña. Ok, 2 puntos para la niña. Ahora, dicen la línea negra. A ver, voy a pararme. En tu barriga. ¿Vas a enseñar? No sé, pero en el ombligo hay una línea que se va hasta abajo. Y dice si es que la línea sigue subiendo es porque es... ¿qué dice? Hombre. Hombre.
Pero como ahora la línea se queda ahí, en el ombligo, dicen que es stops right there. Entonces, de acuerdo al... 3 puntos tres a puntitos mujer. para la mujer. De acuerdo con la predicción, ¿ah? Eso es lo que nos dice la Sí, predicción. me da miedo. Ok, el baking soda test. La prueba de bicarbonato de sodio. Ese lo iba a grabar, pero estaba como que muy... That's gross. We don't Oriné. want to record that. It's nasty. Oriné en una tacita de plástico y al otro lado tenía el bicarbonato de sodio. Entonces lo combiné, no sé cómo hice la combinación. La cosa es que lo combiné. ¿Has puesto el bicarbonato de sodio en tu pitching? Ya, eso es. Y si es que salían burbujas era porque era hombre, pero si es que no salían burbujas era porque era mujercita. Y como no salieron burbujas, entonces hay otro punto para la niña. 4, ¿no? 4. Ok. El vello del cuerpo, dicen. Si es que crece grueso y rápido, es niño. Bueno, yo sí me suelo afeitar las piernas y a veces los brazos, pero no es que me crezca rápido, entonces yo creo que ahí es otro punto para la niña. 5, ¿no? Ok, el otro. Ok, la frecuencia cardíaca del bebé. Si es que la frecuencia cardíaca del bebé es superior a 140, es una niña. Y si es inferior, es un niño. Y el mío hoy día estuvo cerca de 160. Entonces, otro punto para la niña. 6. Ok. Wow. Que el papá gana peso si es que es mujer. Mujer y... La verdad que No. Daniel está bien. Soy un palito. Bien flaquito está. Yo dejé de hacer mis ejercicios también, pero Sí. igual estoy comiendo más Y cosas que no debo comer. Y la verdad es que los dos hemos bajado de peso. Yo tampoco como que Sí. no he subido mucho de peso. O sea, a ese es un punto para el niño. 7. No, ese es un punto. If daddy gained weight, it's a girl, but you didn't gain weight. Ah, ok. Él no ok. ganó Let me go peso, back. entonces es punto para el 6 a niño. mujer, 1 a hombre. 1, 2, Uno. bueno, ya lo vamos a contar 1, cuando 2, cuando veamos 1 y el video. medio, no sé. Dolores de cabeza. La verdad es que dicen que a mí la verdad es que no me ha dado un par de veces dolores de cabeza al principio del embarazo y quizás Cuando tomaste hace 2 mucha semanas agua, y no sé. como últimamente estoy con mi estrés y ansiedad, yo creo que también es por eso, pero no es mucho, en realidad es como que se va y se viene un poquito. Pero acá dice, si es que no te da dolores de cabeza pero tan fuertes, es una niña. Y si es que te dan bien fuertes, así que ya no puedes ya ni hacer nada, es un varón. Pues, Entonces yo, desde mi punto de vista de que mis dolores de cabeza no han sido fuertes, solamente así como que un poquitito, solo los náuseas. es una niña. Otro punto para la niña. Niña. Ok, este es bien chistoso. 7 a 1. Breast size. Ah, sí, sí. El tamaño de Sí. los pechos, el tamaño de los pechos. Ok, este, Ah, bueno, sí, mis pechos han crecido un poquito, dice Daniel que me veo un poquito más pechona, no sé, pechona. Lo que sea. Pero dicen Pero sí. que si es que el lado izquierdo es más grande que el lado derecho, es una niña. Y si es que el lado derecho es más grande que el lado izquierdo, es un varón. Entonces, Daniel se fijó y yo también me fijé para ver. Y el lado izquierdo es más grande. Entonces, Es- otro punto para la niña. 8 a 1. Y yo creo que Wow. eso sería That's, todo. Eso es todo, ¿no? Ajá. Eso es todo. Y- sí. Así que, de acuerdo a las predicciones La que niña vos- ganó. De acuerdo a las predicciones, es una niña. Ahora, dentro de unos minutos vamos a ir acá afuera, nada más que mi amiga nos va a sorprender para nosotros sorprendernos Ujú. el sexo del bebé. Ujú. Y vamos a ver si es niño o niña. Sí. Love you. Love you too. Así que ya nos vemos más ratito para ver si es que las predicciones están correctas o no. Vámonos. Record. All right. All right. Okay, let's do a countdown. Oh, Okay. gosh. Is it in the shot?
Careful, because it's broken. Yep, that is Alright, we're good. All right, we good? Okay. You're good. All right. Woo, it's shaking. Whew. Oh my gosh. I'm like, my heart's Who do you starting to want to pound. count? 1. No, 5. Okay. All right. 5. 4. I dropped my pen. I'm going in alone. No, you're going in alone. Go. Okay. Okay, yeah, let's count again. Is it still in the shot? Yes. Daniel, shut up. All right. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. No way! You gotta be kidding me. The prophecy is true! Oh my god. Clothes, makeup, prom, quinceañera. Oh my god. We're having a girl. Es una niña. Oh my gosh. We're having a girl. Oh man. Las predicciones. Fueron correcto. La prediction. 100% correcto. Yeah, your Well, predictions were yeah, right. we're pretty much. Yes. Oh my god. Now we have to clean up and come after us. Thank you for helping us put this together, guys. It means a lot to us. That's a cool way to find out. Cool. No, y yo por la edad. Oh yeah. Got like a